Bien, mis hermanos, hoy yo quiero hablar sobre algo interesante. ¿Cuántos de ustedes creen que fueron llamados por Dios para salvación? O sea, Dios los llamó para ser salvos. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios los llamó para un ministerio de la palabra de Dios? Un ministerio de la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que Dios los llamó para predicar el evangelio? Muy bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que Dios los llamó para ser pastores? No veo ninguna mano. Allá atrás, Rolfi. Qué bueno. Ya, ¿verdad? Lo está mostrando. Es interesante. Bueno, estamos claros en eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que Dios lo llamó para animar a los líderes y pastores de su congregación? Ahora sí, eso es importante. Qué bueno. Una de las mejores maneras de animar a un líder, a un pastor, es usted siendo fiel, cumpliendo su parte, haciendo lo que usted tiene que hacer. Eso es importantísimo. Ahora, en esta mañana yo quiero hablar de un llamado de Dios. Un llamado de Dios. Yo quiero, por favor, que abramos nuestra Biblia al libro del principio, Génesis. Génesis, capítulo 3. Vamos a la salida. Estamos en el principio, pero vamos a la salida. Cambie a Éxodo capítulo 3. Éxodo, el siguiente libro. Éxodo capítulo 3, ¿ya lo tienen? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Señor, que tu palabra viva y eficaz sea una bendición esta mañana para cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio de saber que tú llamas a un hombre para un trabajo especial. Gracias por esta bendición de tu palabra. Y gracias por hombres que tenemos aquí, mujeres de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Desde el Antiguo Testamento, Dios llama a los hombres para un trabajo especial. No tengo que ir a la Biblia y recorrer todo lo que sucedió con Moisés, porque la mayoría de los hermanos saben la historia y hay un montón de películas que narran de lo que sucedió. Pero también Dios llamó a Samuel en 1 Samuel 3, 1 a 10. Jehová llamó a Samuel y dijo: Samuel, Samuel. Dijo: heme aquí. Corrió Elí pensando que era Elí, el sacerdote. Él dice: yo no te llamé, ve, acuéstate.
Volvió: Samuel, Samuel. Y corrió donde Elí, el sacerdote. Y el sacerdote le dice: yo no te llamé, ve y acuéstate. Entonces, esto se estaba poniendo interesante. Jehová volvió a llamar a Samuel: Samuel, Samuel. Elí. Y Elí dijo: esto está serio, ¿qué estará pasando? Cuando llamó la próxima vez, él dijo: mira, cuando vuelva a llamarte, dile: habla a Jehová, que tu siervo oye. Y allí el Señor habló con Samuel, y la historia del pueblo de Israel cambió totalmente. Dios llama. También Dios llamó a Isaías. Isaías, como llamó también a Jeremías. En Isaías 6, 1 al 10, allí está el llamamiento de Isaías. Primera Samuel 3, 1 al 10 está el llamamiento de Samuel. En Isaías 6, 1 al 10 está el llamamiento de Isaías. En Jeremías 1, 4 al 10 está el llamamiento de Jeremías. En Amós 7, 12 al 15 está el llamamiento de Amós. Y Amós decía: yo no soy profeta, yo soy boyero. Y entonces Dios le dijo: hablará lo que yo te diga que ha de hablar. Fíjense cómo Dios llama a estos hombres. En el Nuevo Testamento también nosotros vemos algo interesante. Revela claramente el llamado de Dios, el mandato del Señor. El mandato del Señor, dos veces Él habla de la necesidad de la obra de Él. Mire lo que dice la palabra y vamos a verlo. En Mateo 9, 38. Es un versículo que es muy conocido por muchos hermanos. Y dice: rogad pues al Señor de la mies. Eso es Mateo 9, 38. Mateo 9, 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero mire, si nosotros vemos Lucas capítulo 10, versículo 2, está pues repitiendo el mismo asunto. Mire lo que dice. Lucas 10, 2. Lucas 10, 2. Aquí estamos. Que dice: y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, aquí viene: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La importancia que el Señor pone del llamado de un obrero para que haga la obra del Señor. Así que nosotros podemos ver también cómo eso se desarrolla. El apóstol, hablando de su despedida en la iglesia en Mileto, en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice lo siguiente, y solamente estamos leyéndole para que vean la importancia, el récord. Hechos 20, 28, porque yo sé que después de mi partida, bueno, tenemos que leer antes de eso lo que dice el apóstol Pablo aquí. Recuérdense que el versículo 24 es el versículo para mí clave de esto. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Lo más importante aquí, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, él dice en el 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y el 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por
obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Algo interesante, la cual Él ganó por su propia sangre. Y aquí mismo en el 26, ¿cuál es lo del instituto? ¿Verdad? 26, capítulo 26, versículo 15 al 18, le dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todos los graduados y bebés yo lo vi ahí repitiendo, ¿verdad? Recordando ese asunto tan interesante. Es interesante decir ese capítulo, ¿verdad? Cuando vamos en la postrimería ya al final del IBB. Hay mucha historia de eso, mucha historia, mucha anécdota, pero es interesante. Ahora bien, fíjese cómo el Señor habla. Desde el Antiguo Testamento le habla a Samuel, le habla a Moisés, le habla a Samuel, le habla a Isaías, le habla a Jeremías, le habla a Amós, le habla a muchos otros. Y en el Nuevo Testamento muestra la importancia de los obreros a la mies del Señor Jesucristo. Ahora, Romanos, yo quiero leer también de Romanos 10, 15. Que hay unas preguntas interesantes aquí que debe usted contestarlas. Romanos 10, 15, que dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Qué es lo que está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? El evangelio del Señor Jesucristo, noticias de salvación. Esas son las buenas nuevas. Entonces, también él le dice a Timoteo, no podemos dejar esta cita de 1 Timoteo, quiero que lea 2 Timoteo capítulo 1, vamos allá, 2 Timoteo. Vamos a ver si estamos. Ahí estamos. 2 Timoteo capítulo 1. Quiero que por favor fijen sus ojos en esta cita. 1, 8, 9. ¿Qué dice? Por tanto, esto es importante, por eso me detuve, para que todos la encuentren. No suceda como una niñita que me dijo en una iglesia que estaba: pastor, un poquito más lento para uno encontrar las citas. 2 Timoteo 1, 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó. Note esto, nótelo. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
No es por lo que tú haces que Dios llama, es porque Él quiere. No es por lo que tú haces, es por lo que Él quiere, es por la misericordia que Él tiene de ti, es por tu corazón. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Estamos claros? Cómo el apóstol Pablo se define y define lo que él es, cómo Dios lo llamó y lo que él está haciendo para Dios. Algo importante. El apóstol Pablo no tenía confusión de su llamado. Estaba muy claro, muy claro. El Señor Jesucristo también llamó a los 12. Llamó a los 12, ¿usted quiere verlo? Quizá marque ahí en Marcos 3. Márquelo ahí en Marcos 3, cómo el Señor llamó a los 12. 3, versículo 13. Después subió al monte. Marcos 3, 13. Después subió al monte y llamó así a los que él, dígame la palabra, a los que él, lo que él quiso, no a todo el mundo, no, a lo que él quiso. Y vinieron a él. Estableció 12 para que vayan de vacaciones con él y a pasarse fines de semana en un resort. Así fue que lo comisionó. ¿Qué fue lo que dice? Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Enviarlos a predicar. Y aquí están todos. Aquí estaba hasta Judas. Fue un medio para ver que no son todos los que están. Ni están todos los que son, ¿verdad? Entonces, Dios llama a los hombres para predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son algunas de las características que deben tener esos hombres que Dios llama para que se dediquen al Evangelio de Jesucristo? Para que prediquen el Evangelio, para que lleven el mensaje, para que sean mensajeros en tiempos difíciles, para que presten atención al mensaje que aún los ángeles del cielo quieren predicar, pero que la mayoría de los hombres rechaza porque creen que el Evangelio no es el ser pastor, no es remunerable. Oiga bien, el 96% de los hombres rechaza ir al ministerio porque dicen, ahí no hay vida. Pero de ese 4% que va, que el Señor bendice y le da vida, dice, ay, a ese sí le va bien, caramba. Pues entra tú para que te vaya bien también. ¿Ah? Hay gente que viene y me dice, pastor, mire, sería bueno que usted hiciera esto, hiciera lo otro, hiciera aquello, hiciera esto en el ministerio. Y yo, ay, muchas gracias. Pero le voy a dar una recomendación más importante. Dígame, comience su iglesia y haga lo que usted considera que debe hacer. Cada hombre tiene su ministerio y cada hombre lo hace diferente. Dios llama a cada hombre de una manera diferente. Y lo que tú crees que yo debo hacer para que esta iglesia siga funcionando, quizás no es lo que Dios quiere que yo haga. Porque Dios a cada quien le da lo suyo. Y a cada quien le da su ministerio. Y donde algunos hombres fracasan, otros son bendecidos. Donde otros son bendecidos, otros fracasan. Y vemos muchos hombres que comienzan, óigame, pero bien de bien. Pero de un momento a otro, ¡pum!, tienen problemas. Porque no son estables. Tenía un amigo más joven que yo, pastor.
un don tremendo, tremendo predicador, un predicador que levantaba a la gente de los asientos, un poder tremendo. Pero él cometió el error de querer ser pastor. Era un predicador nato, predicador, yo lo creo, pero no pastor. Porque muchos pueden ser predicadores, pero no pastores. Muchos pueden ser maestros, pero no pastores. Eso de pastor ya es una exclusividad muy, pero muy, muy seria. Hay que tener muchas heridas. Hay que pasar muchas pruebas, muchos dolores, muchas calumnias, muchas mentiras, muchas imputaciones, óigame, de todo para poder mantenerse. Porque lo importante no es comenzar, sino mantenerse. El 80% de los que comenzaron conmigo no son pastores ya. Un 5% están con el Señor. Y apenas quedamos un 3% de lo que comenzamos en ese tiempo. ¿Cuáles son algunas características que muestran un hombre que realmente puede ser llamado para el ministerio? La primera es, debe ser un convertido. La primera característica es que debe ser un convertido cabal, haber nacido de nuevo, porque si no ha nacido de nuevo, no llega ni a la mamá tingó. No llega, se va a devolver. Tener un buen testimonio de que realmente es nacido de nuevo, que ha resistido. Una persona de un solo ánimo, no de doble ánimo. Antes, cuando yo era muchacho, yo creía que doble ánimo era bueno. Yo oraba, Señor, dame doble ánimo. Porque como era doble, yo dije doble sueldo, pues doble ánimo, que tenga un ánimo más fuerte. Pero doble ánimo de las personas que hoy están aquí y mañana aquí. Hoy sirven al Señor aquí y mañana están aquí. Hoy están haciendo un trabajo y luego lo dejan. Hoy están contentos en el Señor, mañana están tristes. Hoy son amigos, mañana son enemigos. Hoy hacen la obra, mañana no quieren hacerla. Vienen un domingo contentos a la congregación, el próximo no vienen, ni el próximo. Y entonces vienen otros y no vienen el siguiente. Y vienen el otro y esperan 2. Y vienen el otro y esperan 3. Y vienen el otro y esperan 4. Y esperan... No. Tiene que ser un hombre, oigan, de un solo ánimo. Estamos hablando de uno que quiere ser llamado. Entienda, si usted es de doble ánimo, mire, hable con el Señor, tiene que arreglar su carácter. Un hombre de doble ánimo no puede ser pastor. No puede. Tiene que ser respetuoso y de carácter. He puesto a prueba a muchos jóvenes. A veces yo le digo a un joven, mira, hazme el favor, búscame aquello, hazme esto, tráeme esto. Y ellos me dicen, sí, está bien. Y me pongo a observarlo y veo que no lo hacen. Y yo digo, ahí no hay carácter, ahí no hay nada que buscar. Hay otro que le digo, mira, hazme el favor, tú puedes hacer, sí, cómo no. Y van corriendo, papá, y lo hacen. Eso es lo que yo hacía. Cuando mi pastor me pedía algo, no había que me pidiera otra cosa. Hay algunos que yo le pido algo y me dicen, yo no puedo porque fulano o fulano me llamó para hacerle una cosa. ¿Qué es más importante, esa fulana, ese fulano o tu pastor? Tú no tienes carácter, tú no sabes cuál es el orden. Ninguna persona, ninguna persona dentro de la congregación, fuera de la congregación, de cualquier institución, de cualquier cosa, para tú escoger entre tu pastor y esa persona para hacer algo de emergencia en determinado lugar, tú le puedes dar la oportunidad a la otra persona. Eso significa que tú no tienes carácter y no sabes el orden divino. Cuando mi pastor me pedía algo, y a veces yo tenía 5 tareas que hacer, y me habían pedido que fuera, y yo lo suspendía todo, y llamaba, mira, mi pastor me pidió esto, no puedo hacer esto ahora, mira, espérate un momento, si tú quieres, espérame 15 minutos, déjame ver lo que quiere mi pastor. Nunca le dije no, siempre le correspondí, y nunca lo dejé en segundo lugar. Siempre correspondía a lo que él me decía. Sí, pastor, está bien. Mire, Rudy, ¿usted cree que usted puede hacer? Sí, señor, puedo. ¿Usted cree? Sí, señor, yo puedo. Sí, señor, sí, yo puedo. Sí, yo puedo.
Porque yo reconocía que era mi pastor, que era el hombre de Dios, que era el hombre que Dios había llamado para estar al frente de la congregación y que él me merecía respeto y que yo tenía que tener carácter y corresponder a lo que él me decía. Mira, Juancito, ven acá, muévame esa bocina. Ah, sí, ya voy. Se van a hablar, a comer helado allí, ¿verdad? Y hablar y todo eso. Y no mueven la bocina. Yo me voy a mi casa y cuando vengo la bocina está ahí. ¿Qué yo voy a hacer? Yo cojo la bocina, la muevo, la quito y la pongo en otro lugar. Pero a veces ni siquiera me dicen, ay pastor, perdone que no le moví la bocina. Ahí hay carácter. ¿Qué se puede esperar de eso? Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Estamos hablando de un hombre que quiere hacer la obra de Dios. No estoy hablando de todo el mundo. Estoy hablando de un hombre, ¿sabe qué? Cualidades, características que debe tener un hombre que quiere ser llamado a la obra de Dios. Anota eso que estoy diciendo, porque si tú no tienes eso que yo te estoy diciendo, no te vistas que vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Oiga, número 5, estable. Debe ser un hombre estable en lo que hace. Estable, la estabilidad. ¿Qué versículo habla en la Biblia de la estabilidad? Por ahí está. Estad firmes, constante, creciendo en la obra del Señor siempre. No mañana, no pasado, no un día a la semana, no cuando hay Viernes Santo, no para la Navidad, no para el Domingo de Ramos o el Domingo de Dolores. Yo no sé por qué le ponen esos nombres a los domingos, pero los domingos ni son Ramos, ni son Dolores, ni son nada de eso. Domingo. Pero usted sabe cómo es la cosa, la tradición. El verdadero hombre de Dios, no hay quien lo detenga en lo que quiere hacer para el Señor. Es estable, hace lo mismo. Si se le dice a un hombre de Dios, usted va a ser encargado de mover ese banco y ponerlo ahí. Él va a venir, lo va a mover y lo va a poner ahí. Va a mover, lo va a poner. Y dice, mire, saque ese banco allá afuera, llévelo allá. Y cuando está allá, ahora vuelve y entra. Y dice, yo lo entro. No se pone bravo, no se molesta. Uno que no es de Dios, que no tiene responsabilidad, que no te dice, ven acá, ¿y tú crees que yo soy relajo? Lo saco, lo entro y ahora me dice que lo saque otra vez y que vuelvo. Ahí mismo se terminó todo. Una vez cuando estábamos haciendo la casa, yo compré, yo recuerdo eso, 500 bloques de 8. Mi casa tiene bloques de 8, entonces yo le dije a los muchachos, bueno muchachos, habían 3 criollos, 3 nacionales y habían 4 americanos. Hay que subir esos 500 bloques en el segundo nivel. Y ellos hicieron una cuestión y comenzaron a subir todos los bloques, todos. Y cuando todos los bloques estaban arriba, viene el ingeniero y dijo, ¿y qué hacen esos bloques arriba? Esos bloques tienen que estar abajo. Y yo dije, ¿qué? Y dice, sí, y lo quiero que lo bajen ahora. Muchachos, vengan acá, hay que bajarlo ahora. Y me miraron, ¿de verdad? Digo, yo sí, vamos a bajarlo. Y dice, pues hay que bajarlo. Y nos pusimos entre todos, entre los 9. Éramos 4, 3, 7, 8. Y nos pusimos, óigame, y en cuestión de una hora, los 500 bloques estaban abajo. Bloques de 8, bloques pesaban. Ahora, si hubiera sido en este tiempo, a mí no me cogen ahí. No es porque no pueda, es que tengo más experiencia. ¿Usted sabe lo que pesa un bloque de 8? De una segunda. Había una escalerita que había que bajar. Oiga, y uno lo agarraba, otro lo ponía y todo. Pero lo hacíamos cantando, riéndonos, gozándonos. Pues déjeme decirle que el 90% de esas personas que hicimos eso, estamos en el ministerio todavía. ¿No se escaparon? No se fueron a comer ya ni queco, helado y cosas. Y dice, pastor, ¿se cree que esto es fácil? No. Yo me he gozado mucho en la Ceiba en los últimos 5 sábados. Están yendo alrededor de 12 a 14, ¿verdad, hermano? Por ahí, más o menos. De 12 a 14 jóvenes allá a ayudarme, varias cosas. Y yo me gozo cuando le digo, fulano, ven acá, mira, coge ese pico y eso, hazme esto y esto. Sí, señor, vamos. Y allá van y lo hacen. Y vamos allí. Tengo uno por ahí que le llamo el hombre araña. Digo, mira, ese se sube donde sea y pinta y todo. Hermano Juan, ¿verdad? El hombre araña.
Le he puesto porque cuando viene a ver, yo creo que está aquí, ya está por allá. Digo, es verdad que el hombre araña. Rápido. Estaban buscando una escalera para que subieran algo y cuando llegaba a la escalera ya él estaba allá arriba pintando. Digo yo, ajá, ¿qué le parece? Qué bueno trabajar y ver el ánimo. Hay otro que le digo las cosas y dice, sí, pastor, la hora. Y se quedan sentados ahí y no hacen nada. Cansados. No se mueven. Pero hay otro que para ellos yo decirle, esto, brincan. Sí, cómo no, cómo no. Qué bueno. No es simplemente por el hombre, es por la posesión. La posición, que vamos a decir la posición que se tiene. No es lo mismo que usted le responda, oiga bien, le responda al síndico de Santo Domingo Norte que al presidente de la República. Son cosas diferentes. Y eso se respeta. El hombre de Dios respeta eso. Óigame, el que quiere verdaderamente, el que es llamado, ama las almas perdidas. Ama las almas. ¿Sabe lo que es amar a las almas? Le encanta salir a evangelizar. Le encanta salir a evangelizar. Le encanta ganar las almas. Uno dice, yo quisiera predicar. ¿Pero y dónde? Vamos para afuera, vamos para la calle. Ahí fue que yo comencé. Mire, cuando yo era muchacho, yo le decía, Dios, dame alma, Dios, dame alma. Y yo, oiga, me clamaba delante, yo me arrodillaba en mi cama y digo, Señor, dame un alma hoy, dame. Y era difícil que yo saliera a evangelizar, que no ganara a alguien. Cuando llegué a mi congregación, encontré de 7 a 8 jóvenes. Y cuando ya tenía un año, habían 150 jóvenes asistiendo. Congregación con 20 o 30 personas, 40 lo máximo, miembros. La dejé en 200 y pico de personas. Cuando llegué a otra congregación la encontré con 7 u 8 gente. La dejé con 350 miembros. Porque me encanta ganar las almas, buscar los perdidos. Y yo me ponía a estudiar la palabra y a orar toda la mañana. Y en la tarde salía a evangelizar, todas las tardes salía a evangelizar. Almorzaba, me quedaba ahí, me daba un buen bañito y todo, salía para la calle. La gente ya me conocía, allí viene muchachito, así era que me decían, allí viene muchachito, que es bien formalito. Andaba siempre bien vestido y todo eso, y la gente me prestaba atención. Ganaba hombres, ganaba mujeres, ganaba jóvenes, ganaba quien se pusiera por el camino, se fue. Y si tenía que llegar a mi casa a las 10 de la noche, a las 10 de la noche llegaba. Exceptuando los días que había culto. Porque me fascinaba estar en la calle hablándole a la gente. Me gustaba porque para mí era una experiencia. Para mí era una experiencia, algo increíble. Y Dios bendijo ese trabajo en mi vida. Usted puede ir por todos los pueblos donde he estado, por toda la iglesia he estado, y donde quiera usted va a encontrar personas que he ganado. Estaba en Atomayor recientemente, y de allá una hermana, ¿se recuerda cuando me ganó? Digo, no me recuerdo. Y vino otra, ¿se recuerda? Digo, no me recuerdo. Otro hermano, ¿se recuerda cuando fue a mi casa? No me recuerdo. Y usted se recuerda, digo, mi hermano, eso fue en el 70 y tanto, eso fue en el 60 y tanto. Sí, pero usted fue y me habló, y mi familia entera, y mire mi familia ahí, y donde quiera que iba. Voy a Puerto Rico, hermano Judy, ¿se recuerda cuando usted me ganó para Cristo? Muchos, en otros estados de Estados Unidos, en toda parte que voy. ¿Por qué? Porque me gusta ganar las almas y se la pido a Dios. Billy Sunday decía, Señor, dame un alma hoy, dame un alma hoy. Dame una esta semana. Y después dijo, Señor, dame dos esta semana. Y después dijo, Señor, dame 3. Y después dijo, Señor, dame 4 semanal. Y después dijo, dame 5. Y después dijo, dame 6. Y después dijo, Señor, dame un alma diario. Y una noche fue y se acostó y estaba muy inquieto. ¿Qué me pasa? Y ve que yo no le he hablado a alguien de Jesucristo. Y se levantó antes de que fuera la medianoche. Y encontré un borracho tirado, hablando tontería. Y dice, amigo, ¿sabe usted que Dios le ama y usted no tiene que estar en esa situación? Y el borracho le dice, oiga,
váyase para su trabajo y atienda su negocio. Y Billy Sunday le dice, oye, mi trabajo es predicar el evangelio y mi negocio es ganar las almas para Cristo. Y le predicó y al final ahí estaba ese borracho llorando, recibiendo al Señor Jesucristo en su corazón. Y ese hombre llegó a ser una tremenda bendición para esa iglesia. Fue un ganador de almas tremendo, un hombre de Dios. Ese borracho, Dios lo cambió. Moody era un hombre tan tremendo que se estaba recortando y entró un hombre malsano del pueblo y estaba inquieto y no podía estar. Y dice, ¿quién es ese hombre? Ese hombre me inquieta a mí, dice ese Moody. Ay, yo sabía, ese es el ganador de almas. Sí, es el ganador de almas. Un hombre debajo de su carro arreglando una pieza y Moody dice, ¿sabe usted, Señor, que Cristo le ama? Sin verle la cara, sin saber quién era. ¿Sabe usted que Cristo es el Salvador? Y usted no ve que yo estoy trabajando aquí abajo. ¿Cómo usted me pone a hablar? Dice, yo también estoy trabajando. Mi trabajo es predicar el evangelio. Porque alguna gente que piensan que predicar el evangelio no es trabajo. Ese trabajo. Óigame, y ese hombre debajo del carro hizo su profesión de fe llorando. Y cuando salió limpiándose las lágrimas, dijo, pero que usted es Moody. Y así. Ganadores de almas. Porque se lo propuso. Y ese mismo yo, cuando dijo alguien, un tremendo predicador, el mismo Lisandro dijo, todavía el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer por un hombre totalmente entregado a él. Y Moody dijo, por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. Moody aprendió a leer y a escribir en la Biblia. Óigase eso. Moody no escribió libros, sin embargo hay cientos de miles de libros titulados por Moody. Yo fui allá en Chicago al editorial Moody y es óigame, 2 manzanas completas de todo lo que es Moody. Tienen un edificio como de 15 niveles para las muchachas y otro como de 12 niveles para los muchachos. Tienen un editorial tremendo, un gimnasio, óigame una cosa como esto, un editorial enorme. Tienen oficinas, tienen de todo en el corazón de Chicago, en el mismo corazón de Chicago. Que cuando eso Chicago no era la ciudad que hoy, la ciudad de los vientos, una ciudad tremenda de Estados Unidos. Óigame, y cuando yo fui a la librería, a la biblioteca, y yo vi todos esos libros, Moody, pero fueron sus alumnos que lo escribieron. Moody no escribió, fueron sus alumnos que lo escribieron, hablando de Moody. Le hicieron la biografía, le hicieron todos los alumnos escribiendo de Moody. Le apasiona evangelizar el que quiere la obra de Dios. Es confiable, pero evangelizar, ganar los perdidos, no aquí en el púlpito. Porque ¿sabe qué? Este es el postre después que tú haces la obra afuera. Pero nadie aquí, óigame los hermanos, y la gente viene aquí, los que no han visto el templo y dicen, pero qué templo tan bonito. Ay, pero mire esa pared, qué lindo y todo eso. Pero no he oído al primero que haya dicho, pero qué zapata tan hermosa. Óigame, ¿y usted sabe lo que tuvimos que trabajar para hacer esa zapata? La profundidad de esa zapata, la gran cantidad de acero que tiene esa zapata, lo ancho de esa zapata. Todos los hermanos, cada vez que el hermano Rusi llamaba a los hombres, ¡hey! Vamos, arriba. Venían 10, 12, 15, 20 hombres. Venían aquí y por turno, óigame, trabajando y haciendo. Y venía la gente después y dice, ¿qué ustedes van a hacer? ¿Cisterna aquí? Esa que estaba ahí decían que era una cisterna, esa que estaba ahí. Igualmente que esta acá. ¿Y por qué hacen una cosa tan grande? Yo le decía, porque nuestro Dios es grande. Pero nadie, pobre Zapata, me da pena por la Zapata, nadie le dice nada. Tan hermosa Zapata, tan fuerte Zapata, tan buena Zapata, pero ya eso está oculto ahí. Es igual que el ministerio.
Cuando la iglesia están creciendo y son de bendición, la mayoría de la gente dice, es iglesia de bendición, esa iglesia sí es buena, esa iglesia es una bendición, esa iglesia es tremenda, esa iglesia, esa iglesia. Cuando hay problema en la iglesia, el pastor está en bromón, ese pastor está jodón, el pastor tiene problemas, ese pastor tiene problemas, la iglesia tiene problemas porque el pastor tiene problemas. ¿No lo han oído la gente diciendo eso? Porque el pastor no merece, no se le reconoce. Muchas veces no. Y los que no saben lo que es el pastor, no saben lo que es un pastor y todo eso, a veces menosprecian cuando un hermano quiere verdaderamente responder y ser fiel y amar y responder a su pastor. Entonces, mira esta. Y usted sabe que usan unas palabras por ahí despectivas. Pero le voy a decir una cosa, Dios bendice a esa gente. Dios lo bendice de una manera tremenda, tremenda. Tuviste hambre y me diste de beber, tuve desnudo y me vestiste, y tuve en la cárcel y viniste a mí. Lea lo que dice la palabra. Eso no es de juego, el Señor nos relaja con su palabra. El Señor bendice a aquellos que bendicen a los siervos de Dios. Lea y estudie la palabra para que usted vea que lo va a encontrar. Aquel que quiere ser verdaderamente un hombre de Dios es una persona que es dadivoso, dadivoso. Lo más triste es un hombre de Dios mezquino. Un hombre de Dios mezquino. Eso es terrible, terrible. Porque entonces no va a enseñar la congregación a dar. Va a tener miedo, porque como él tiene miedo de dar, va a tener miedo de que la gente dé. Yo no, yo lo digo. Bendecidos sean los que lo crean y aquellos que no lo crean, allá ellos. Pero le voy a decir esto, los que aceptan dar para el Señor y ser de bendición y vivir como vivieron los grandes hombres de Dios, le voy a decir esto, Dios estará contigo en toda tu vida y en el trayecto de tu vida. Satanás te va a poner a prueba, Satanás te va a decir, mira tú estás dando y mira lo que te está pasando, te va a poner en olla, te va a poner en momentos que tú no tienes nada. Yo fui a una ocasión a reparar algo a mi guagua y entonces se me olvidó, me cambié un pantalón y me dice, ay, se me quedó el dinero, nada más tenía un poquito y le digo al dueño del negocio, óyeme, tú me puedes hacer eso, si tú quieres quédate con mi cédula y voy a buscar dinero a la casa porque se me quedó el dinero. Dice, un hombre como usted andando en jipeta y no tiene cuarto. Y me incomodó el hombre como me habló. Yo no le estoy diciendo que no tengo dinero, yo le estoy diciendo que voy a la casa a buscarlo, que se me quedó. Pero la gente piensa que uno tiene que tener dinero siempre. No siempre se tiene dinero. A veces hay hermanos que me tienen la mano y me dan, digo, ay hermano, gracias. Una persona me llamó de los Estados Unidos, ¿cómo está? Digo, estamos bien. Le decía a mi esposa, bueno, mañana es sábado y no tengo que darle a los bambinos y todos los cipotes que van para allá y la comida y eso. Y bueno, oraré. Y después de decirle eso como a las 2 horas, me llamó alguien de Estados Unidos, mira, te estoy poniendo $570 para ti. Y digo, lo estoy esperando. Me llamó allá en La Sirenia, ahí mismo me devolví. Le dije a mi esposa, espérate que tengo que buscar unos chelitos aquí. 32,000 y pico, y digo yo, aleluya. Compramos la comida, compramos otra cosa, pagué otra cuestión y todo eso. Tenían que comer, comimos bien ayer, ¿verdad? Cocinar para 30 personas. Todo eso, Señor, es maravilloso. Cuando tú le sirves a Dios, a ti no te falta nada. Cuando tú amas a Dios, a ti no te falta nada. Cuando tú le das a Dios el primer lugar, no te falta nada. Dios debe ser número 1 en tu vida siempre, siempre. No un día, no 2, sino siempre, durante toda tu vida. El hombre que es llamado por Dios es dadivoso, da. Y como da, Dios lo bendice. Y como da, la iglesia aprende a dar. Yo tengo personas que comenzaron a pastorear primero que yo, que todavía lo ayudan muchísimos amigos e iglesias, porque las iglesias no lo sostienen. Y ellos tienen miedo de predicar, de dar y del diezmo. Yo no, porque eso es bíblico. Y lo que es bíblico, para mí, va. No permite que el chisme, ¿sabe qué? Destruya su vida y lo pare de su trabajo.
Un hombre que verdaderamente quiere servir a Dios y todo eso, no se detiene por chisme, ni por calumnia, ni por nada. Pregúntenmelo. Sufre, llora si hay que llorar. Tiene tremendo problema. Sufre, óigame, el ver gente que dicen, oye, te amo, te quiero, y después, ay, pastor, tú eres el dedo, yo soy la uña. A veces la uña se infecta y el dedo se embroma. Pero cuando se ama, la Biblia dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. El pastor es una persona que no puede abandonar ni dejar a nadie en el camino. Tiene que amar siempre aunque no lo amen. Tiene que recoger siempre aunque no lo recojan. Tiene que dar siempre aunque no le den. Tiene que estar siempre activo aunque estén los demás desanimados. Tiene que hacer la obra de Dios porque la obra no es de él sino de Dios. Es estudioso de la palabra. Uno que quiere ministerio estudia la palabra, lee la palabra y defiende y respeta los líderes y los hombres de Dios que reconoce que son de Dios. Lo defiende y lo respeta. Así como los del PRM defienden a Abinader, los del PLD a Danilo, los de la fuerza a Leonel. ¿Cómo que se llama? Uno que le dicen el gallo. ¿Verdad? Y cada uno defiende lo suyo. Y pelean por ello. Nosotros no peleamos por nadie, pero defendemos la palabra de Dios y la gente de Dios. Y eso es ser honorable. Un siervo, una persona que va a ministrar, es agradecido. Se recuerda de dónde ha venido. Y nunca olvida el principio, porque el que olvida el principio traiciona. Gente a veces que lo hemos ayudado desde chiquitito, desde pequeñito en Samuel Font. Y todo, le hacen su bachillerato, después CLEP, le hacen su universidad y todo, y cuando se gradúan, bye bye, ya tengo lo mío. Eso es penoso. Yo doy gracias a Dios por lo que veo aquí, que han comenzado desde pequeños. Dios lo ha bendecido y están aquí con nosotros. Yo doy gracias por ustedes. Y ustedes saben, algunos están aquí hoy. Doy gracias por ustedes, por su fidelidad. Nosotros hemos tenido mucha gente que han estado aquí, han traído niños y han estado aquí hasta que los niños cruzan el Mar Rojo en seco. Una vez que lo cruzan, adiós y becú. El Señor ha tenido misericordia de mí, de mi familia, de mi vida. He dedicado mi vida al Señor y quiero que los últimos años de mi vida sean en el Señor. Yo anoche miraba un honor que le hicieron a María Cristina Camilo. Cuando ella cumplió 103 años, le hicieron Ella fue la primera mujer locutora aquí en el país. Tuvo que recibir mucho bullying y muchas cosas, pero su calidad y su estabilidad, su confiabilidad le ayudó y su carácter le mantuvo a ganarse respeto. Y ella, pues, vivió muchos años, 107 años. Cuando tenía 103, le dio glaucoma, le hicieron un injerto de córnea y lo perdió, eso no funcionó. Se quedó con uno solo, con el izquierdo, me parece, algo así. Y entonces veía un poquito y ese le tuvo glaucoma. Y ya, cuando tenía 104, ya no podía ver nada. Y ella dijo, bueno, yo he tenido 103 años mirando, no es nada que dure los años que me quedan sin ver. Y todo el que le iba a saludar tenía siempre esa sonrisa, ese amor. ¿Y cómo la reconocieron? Yo me recuerdo esa historia cuando yo era joven de Felipe y Macario en Radio Televisión Dominicana. Esa historia quizá algunos de ustedes la oyeron, pero era una comedia que eso no se repite. Felipito
Felipito y Macario y Felipa, sí, con Felipito y todo eso. Eso es una comedia tremenda. El informador policíaco y todas esas cosas con Rodríguez, Rafael Rodríguez y todo. Muchas cosas interesantes que ustedes ni habían nacido. Y esa mujer llegó hasta ayer o antier, 107 años. Son 107 años. ¿Cuánto aspiran aquí a tener 107 años? Hay unos cuantos. Hay un hermano que me dijo que yo iba a durar 103. No sé por qué, pero ni modo. Lo que el Señor quiera, amén. Pero sirviendo al Señor. Señor le bendiga a mis hermanos. Vamos a tener un momento de oración.